Buen día, tarde, noche, a la hora que estén viendo este video. Eh, Voy a hacer el resumen final respecto de lo que habíamos estado viendo en relación al problema de las redes sociales, ¿cierto? Conectándolo con el desarrollo del sujeto occidental y su conformación que habíamos estado viendo desde la filosofía. Esto es la clase final, esto es la clase a partir de la cual ustedes van a tener que hacer la última actividad más que trabajo para cerrar, ¿cierto? Entonces, les voy a hacer un resumen lo más claro posible sobre lo que íbamos a ver en la clase anterior que se canceló. Bueno, en realidad no llegaron, yo lo esperé, pero lo atribuyo a los cambios de horario que han habido y a los talleres de PTU, ¿cierto? Bueno, entonces, lo que habíamos estado viendo es a partir del inconsciente, ¿cierto? Que lo vimos con el autor Freud, que se escribe, que ya lo hemos visto el año pasado, lo hemos visto este año. Estábamos viendo cómo por medio de un estudio que se realiza por parte de los creadores de las distintas redes sociales, del modelo de mercado digital, se utiliza lo que se llama el inconsciente del ser humano, ¿cierto? Entonces, habíamos visto que por medio de técnicas que tienen que ver con la neurociencia, que en algún momento lo comparamos con los magos y su capacidad de engatusarnos, ¿cierto? De engañarnos utilizando esas partes vulnerables de nuestro cerebro, de nuestra mente, que nosotros simplemente no entendemos, ¿sí? Entonces, estábamos viendo estas técnicas de persuasión que se utilizan a partir del diseño de las distintas redes sociales y de la distinta forma en que utilizamos nuestro, nuestros aparatos, ¿cierto? El dispositivo, el celular, el teléfono. Habíamos visto que habían distintas formas de manipular o de generar una adicción. Una de ellas era por medio de las notificaciones, por medio del sistema de etiquetado, por medio de el estímulo constante de la publicidad, ¿cierto? La idea era mantenernos siempre con la atención puesta en la pantalla. Entonces, una de las funciones que se relaciona con el inconsciente humano es la posibilidad de encontrar constantemente en eso que vemos un premio o una novedad, ¿ya? Este juego, esta sensación que produce adicción, que es la sensación de revisar algo y encontrar en ese algo un premio o una novedad, es la que se utiliza, por ejemplo, con las máquinas tragamonedas, que se llaman, que son las que se usan en los casinos. Entonces uno tira la palanca y la sensación de incertidumbre que provoca saber si va a haber una recompensa o una novedad en esa acción produce adicción. Esa sensación es una adicción psicológica que tiene que ver con la dopamina, que es un neurotransmisor que se llama, que está en nuestro cerebro, que tiene que ver con la felicidad. Entonces, cuando se producen ciertas cosas que nos hacen producir dopamina, nosotros nos volvemos adictos a esas acciones que nos hacen producir dopamina. Cuando nosotros encontramos este tipo de comportamientos que nos hacen adictos, estamos llegando al inconsciente humano, porque no entendemos, no logramos entender ni ser conscientes de por qué esto nos hace felices. Más bien simplemente nos hace felices. Y es lo mismo que pasa con la función del etiquetado, con el que nos etiqueten en distintas fotos, en distintos videos, ¿cierto? Cuando nos etiquetan, esa sensación de estar etiquetado produce también dopamina, produce una felicidad, aunque tampoco sepamos muy bien cómo explicar por qué nos sentimos felices de que nos etiqueten, ¿cierto? No hay una razón lógica, más bien hay una razón que se nos aparece como algo obvio, pero que de nuevo es el inconsciente del ser humano porque no tenemos motivo aparente, ¿cierto? Claro de por qué pasa. Voy a leer una pequeña cita, ¿cierto? De uno de los participantes de este documental que yo les había
recomendado, que es lo que estamos revisando, que se llama el conflicto de las redes sociales, el dilema de las redes sociales. Jeff Seibert es un ex diseñador de Facebook, ¿cierto? Y dice, la función de etiquetado produce una noticia que simplemente no podemos ignorar. Es obvio que vamos a abrir una publicación así. Esto demuestra un rasgo muy profundo de la personalidad humana. ¿Ya? Aquí tengo la palabra. Entonces, es un rasgo muy profundo de la personalidad humana el querer aparecer en sociedad, el querer ser, digamos, destacado o destacada en sociedad. No sabemos por qué, pero pareciera que siempre queremos destacar en sociedad. Eso es un rasgo muy profundo de la personalidad humana que no tiene una explicación clara y que simplemente es así. Ahí está de nuevo el inconsciente. Cuando llegamos a estos puntos de fondo, podríamos decir que estamos llegando al inconsciente. Entonces aquí dice, ¿qué significa un rasgo profundo de la personalidad humana? Bueno, un rasgo profundo de la personalidad humana es un deseo de aceptación. Por ejemplo, un deseo de inclusión social. Y ahí entre paréntesis pongo, para perpetuar la especie. Hay una doctora, bióloga, es parte de este documental que se llama Anna Lemke, que es doctora, ¿cierto? No es digitalista ni diseñadora digital, sino que es doctora. Y ella va a decir, existe en nosotros un imperativo biológico, eso quiere decir un llamado imperativo, o sea, hazlo o hazlo, sí, se podría decir que eso se podría hacer como que la biología, la naturaleza nos llama de años de evolución que nos impulsa a conectar con otras personas. Es como que la evolución nos impulsa a conectar con otras personas, una fuerza subterránea, ¿cierto? Una fuerza de la que no somos conscientes. Al igual que el inconsciente, la evolución es una fuerza que nosotros no entendemos ni manejamos a conciencia, o sea, con claridad, a decisión, con nuestra voluntad. No, la evolución simplemente hace fuerza en nosotros porque somos parte de la especie. Entonces esta doctora va a decir que existe un llamado natural de la evolución a que nosotros queramos socializar, ¿cierto? Podemos estar de acuerdo con eso o no, pero es muy difícil rebatirlo. Por eso volvemos a llegar a un punto de tope, ¿ya? Entonces, esta necesidad de socializar, podríamos decir que es un punto de tope que tiene que ver con el inconsciente, ¿cierto? Porque no somos conscientes de esta necesidad, simplemente la sentimos, ya no la podemos justificar, no podemos entender por qué nos pasa eso. Se puede decir queremos ser populares o queremos, pero no se trata de eso, se trata de un impulso biológico, según esta doctora. Por eso siempre queremos destacar en redes sociales y de eso se valen las redes sociales para manipularnos, ¿cierto? Dice, son las actividades que sin un motivo aparente que responda a la investigación funcionan en nuestra mente. Simplemente funcionan. O sea, estos psicólogos persuasivos, esta psicología persuasiva que utilizan las redes sociales, se dan cuenta que el ser humano necesita socializar y a partir de eso empiezan a sacar provecho, mandándote notificaciones. Acuérdense que decíamos que el objetivo de esto era mantenerte la mayor cantidad de tiempo posible conectado a la pantalla para que tú puedas ver los anuncios y ellos puedan ganar dinero. Decíamos que lo que ellos venden es nuestra atención. Ese es su producto. ¿Y cómo consiguen su producto? Por medio de estas manipulaciones a nuestro inconsciente, ¿ya? Así es como ellos consiguen nuestra atención que después le venden a las grandes empresas por medio de los anuncios, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a tomar las palabras de otra doctora, pero esta vez es una doctora en sociología, ¿ya? Llamada Shoshana Zuboff. Ahí está el nombre puesto en el PowerPoint. Esta señora es una doctora socióloga que investiga sobre estos temas de la digitalización. Y ella nos va a decir que lo que produce este modelo económico de digitalización es un cambio gradual en el comportamiento del ser humano, ¿ya? Un cambio gradual en nuestro comportamiento que nos va dirigiendo hacia lo que le conviene a las corporaciones que pagan
por esta atención que las redes sociales nos hacen tener en ellas, ¿ya? El nombre de esta forma de producción de mercado es capitalismo de vigilancia. ¿Qué quiere decir capitalismo de vigilancia? Quiere decir que por medio de estas distintas aplicaciones, ellos logran obtener mucha información de nosotros, no solo nuestro nombre, nuestra edad, no solo eso, sino que también ellos logran obtener información de nosotros al saber, por ejemplo, qué páginas visitamos. Al saber qué páginas visitamos, ellos pueden obtener la información de cuáles son mis intereses, por ejemplo, ¿cierto? Ellos pueden obtener la información de qué es lo que más me gusta comprar. Ellos pueden tener la información de en qué ciudades yo me muevo, porque todas estas aplicaciones conllevan la ubicación, conllevan saber dónde, en qué páginas nos metemos, ¿cierto? Conllevan saber en qué gastamos nuestro dinero, con quién nos juntamos, cuáles son nuestros intereses, entre muchas cosas más. Entonces, este capitalismo de vigilancia, de alguna manera, produce datos e información de nosotros, y a partir de estos datos y de esta información se nos puede ofrecer un producto, ofrecer una cosa, otra cosa, ¿cierto? Porque ya decíamos que se forma una especie de espejo nuestro en la red. O sea, la red es un espejo. Hay un Nicolás Ponce, por ejemplo, mi nombre, en la red. Ellos saben cómo se comporta Nicolás Ponce gracias a toda la información y todos los datos que tienen de cómo yo navego en Internet, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Bueno, funciona de la siguiente forma. Las redes sociales tienen un algoritmo. El algoritmo es, por decirlo así, una forma de llevar a cabo un proceso, ¿cierto? Entonces, lo que se hace es que le dan una orden de cómo llevar a cabo el proceso a un computador, que es el que configura estas redes sociales, y esta orden empieza a perfeccionarse, ¿ya? A perfeccionarse sola. Esto es parte de la inteligencia artificial, y aquí yo no tengo mayores datos, pero lo que sí sé es que la inteligencia artificial perfecciona sola los algoritmos, ¿ya? Entonces, la mezcla de la persuasión psicológica, que es un estudio netamente humano, con los algoritmos los algoritmos que se perfeccionan a sí mismos, esta mezcla produce que se eche a andar una máquina sin supervisión humana, ¿ya? ¿Qué consecuencia tiene que esta máquina se eche a andar sin eh, supervisión humana? Por un lado, no se puede supervisar porque se perfecciona sola, o sea, el humano deja de entender el lenguaje que la máquina habla, porque el humano le introduce la primera orden, pero después esta orden se modifica a medida que va avanzando esta máquina, ¿cierto? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, la consecuencia de esto es que el algoritmo, como obedece a un modelo, a un modelo capitalista, obedece a un modelo de ganancia de dinero, lo que hace este algoritmo es buscar cuáles son los videos que la gente más ve, los videos que más visualizaciones tienen, ¿ya? Y estos videos te los empieza a recomendar. Es lo que algunas personas llaman el algoritmo de YouTube, ¿ya? Entonces, este algoritmo de YouTube, vamos a decirle así, lo que hace es captar cuáles son los videos que más se ven y recomendártelos. ¿Por qué tiene esta finalidad? Porque a medida que la gente entre toda a un mismo video, los anuncios que ese video muestre van a llegar a más personas. Entonces el algoritmo se encarga de recomendar masivamente un mismo video siempre, ¿ya? Entonces, lo que hace esto es que el algoritmo produce que las personas veamos cierto tipo de videos, ¿ya? ¿Y qué tipo de videos son los que más recomienda? Por ejemplo, los videos de que la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque son videos a los que la gente le hace mucho clic. Por ejemplo, videos de violencia explícita. Por ejemplo, videos de Cristiano Ronaldo, por ejemplo.
Eh, Así es como las cosas se hacen virales, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pasa que las llamadas noticias falsas se empiezan a hacer virales más rápidamente. ¿Por qué? Porque el algoritmo no le interesa lo que es verdad y lo que no es verdad. Lo que al algoritmo le interesa es cuáles son los videos que la gente más ve. Y esos videos recomienda, ¿ya? Por eso, por ejemplo, la Tierra plana se hizo famosa tan rápidamente. Muchas conspiraciones tienen que ver con este tipo de videos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la conspiración de que el coronavirus es falso también es algo interesante a lo que la gente le hace harto clic. Entonces, como la gente le hace harto clic, el algoritmo empieza a recomendarlo, a recomendarlo, a recomendarlo en masa, hasta que mucha gente empieza a creer lo mismo. ¿Ya? Hay una cita que aparece en el documental, que es la siguiente, dice: aceptamos la realidad del mundo que nos rodea, es así de simple. Esta cita sale de una película que se llama Truman Show, se la recomiendo mucho, ojalá la puedan ver, Truman Show, el show de Truman, en la cual hay una persona que vive, digamos, en un show de televisión y él no sabe que está en un show de televisión. En ese sentido, nosotros no podemos decir que las personas que creen en la Tierra plana simplemente son estúpidas. No es eso. Lo que ocurre es que el algoritmo lee tan bien la forma en que nosotros nos movemos por Internet que nos va a empezar a si nosotros nos interesamos en una conspiración, el algoritmo lo que va a hacer es empezar a recomendarnos muchos videos de conspiración. ¿Y qué produce esto? Produce que en mi cabeza, digamos, en mi cabeza, en mi mente, yo crea que la única realidad que existe es la realidad bajo la cual es todo una conspiración o bajo la cual, por ejemplo, la Tierra es plana. ¿Qué significa esto? Significa que el algoritmo, digamos, esta forma de trabajar, lo que produce es que nosotros creamos cosas, es capaz de producir verdades, ¿cierto? Producirlas, o sea, hacernos creer que algo es verdad sin que lo sea. ¿Por qué? Porque por medio de nuestras pantallas lo único que vemos son los videos relacionados a lo que nos interesa. Entonces, la gente que cree que la Tierra es plana no simplemente es estúpida, sino que está, digamos, hechizada o está manipulada por una forma de crear verdad, ¿ya? O de crear noticias que responde a un modelo de mercado que, como les decía, la máquina no se preocupa de lo que es verdad y de lo que no, porque la máquina no tiene un criterio ético. A la máquina lo único que le importa es que la gente vea más videos, entonces le importa recomendar los videos más vistos, no le importa recomendar los videos más educativos y los más productivos para las personas, no, le importa recomendar los videos más vistos. Estos videos más vistos pueden ser conspiraciones de pornografía infantil, pueden ser conspiraciones del coronavirus, entonces va creando realidad. Eso también es un problema, que se cree realidad por medio de estas pantallas que nos hacen creer que el mundo todo gira en torno a una cosa que en realidad no gira en torno a eso, pero es capaz de crear esta polarización o estas noticias falsas. Entonces, a partir de eso, tenemos algunos datos sobre este problema de la verdad que se ocasiona. Uno de estos datos es que las noticias falsas se echan a correr 6 veces más rápido que una noticia real. 6 veces más rápido. ¿Por qué? Porque son más atractivas, porque la gente hace más clic, entonces se recomiendan más, se recomiendan más. Entonces, si yo pongo una noticia falsa, es más porque son sensacionalistas, son noticias eh, escandalosas, ¿cierto? Llamativas, vamos a hacer clic, vamos a hacer clic, y el computador se va a encargar de echar a correr estas noticias por el Internet. Y esto puede producir que mucha gente se convenza de una cosa que es mentira, pero da lo mismo que sea mentira porque al computador no le importa eso, lo que le importa es meter anuncios entre medio de esos videos porque el modelo de negocio funciona de esa forma. Todo este diseño, la psicología persuasiva, el algoritmo, los anuncios, las notificaciones, las noticias falsas, el clic, todo esto está pensado en función de un modelo de negocios. Significa cómo le sacamos plata a Internet. Entonces, el concepto de verdad queda aquí expuesto, ¿cierto? Y
digamos que podemos distinguir entre el concepto de verdad que tenemos los seres humanos, que al ser humano siempre le ha interesado la ciencia, llegar a la verdad, y el concepto de verdad que podría tener una máquina que no lo tiene y que solo obedece ante una orden que se le dio, ¿cierto? Y perfecciona esa orden. Ese concepto de verdad no existe en la máquina, simplemente le interesa cumplir su función y su función ahora está interviniendo con lo que es verdad y lo que no por medio de las noticias falsas. Bueno, entonces la conclusión final es que el modelo económico fue el que llevó a construir este tipo de diseño digital de mercado, ¿ya? Que mezcla el diseño estético, el diseño comercial, el diseño de utilidad con la psicología humana en su base más profunda, que es lo que se llama el tallo del cerebro. Nuestro inconsciente, nuestra parte más enraizada de la mente, se llega a manipular para conseguir mayor solvencia económica por medio de anuncios de Internet. Ese es el único objetivo, pero este objetivo, que suena simple, conlleva todo este mecanismo de manipulación de la mente humana, ¿ya? Ya chicos, este es el resumen final. A partir de este video ustedes tienen que hacer la última actividad, ¿ya? Les dejo un saludo, cualquier cosa, bueno, estoy disponible en el WhatsApp y si no nos podemos juntar por Zoom durante la semana, ¿ya? Un saludo, que estén bien.